¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando alguien desafía una orden directa de Dios? La Biblia Sagrada está llena de historias impactantes, pero pocas son tan aterradoras como la de un profeta que, por su desobediencia, encontró un final trágico e inesperado. Un león lo atacó y lo mató, pero su cuerpo quedó intacto. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Por qué Dios permitió este castigo tan severo? En este video, vamos a revelar los misterios de la Biblia, explorando una historia que es mucho más que un simple relato del Antiguo Testamento. Es una advertencia poderosa para todos los que buscan la salvación y redención. Además, descubriremos qué enseñanza podemos extraer de este acontecimiento y cómo su profecía se cumplió siglos después. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que Dios sigue castigando la desobediencia hoy en día? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te apasionan las historias bíblicas, las revelaciones divinas y las profecías, te invito a suscribirte al canal. Muchos ven nuestros videos, pero no están suscritos. Asegúrate de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos que pueden cambiar tu vida espiritual. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar por completo tu comprensión sobre la justicia divina y el propósito de Dios en la historia. El relato que nos presenta la Biblia Sagrada en el Antiguo Testamento es de esos que estremecen el alma y dejan una enseñanza imborrable. En el primer libro de los Reyes, encontramos la historia de un profeta joven que recibió una orden directa y clara de Dios. Su misión parecía sencilla: debía proclamar un mensaje al rey Jeroboam en Betel y, después, no debía comer ni beber en aquel lugar, ni regresar por el mismo camino. Un mandato divino no es una sugerencia, sino una instrucción que no admite discusión. Las profecías bíblicas están llenas de ejemplos de obediencia y desobediencia, y esta historia no sería diferente. Dios había hablado, y el destino de este hombre dependía de su fidelidad a esa palabra. Cuando Dios da una orden, hay un propósito más profundo del que podemos ver a simple vista. Las historias bíblicas están repletas de mandatos que, a los ojos humanos, pueden parecer innecesarios o incluso ilógicos. ¿Por qué no podía comer allí? ¿Por qué tenía que regresar por otro camino? ¿Cuál era el misterio detrás de estas instrucciones? En la cultura de la época, los pactos y las señales divinas tenían significados profundos. La obediencia no era solo cuestión de cumplir normas, sino de honrar la voluntad de Dios sin vacilar. Los profetas bíblicos eran instrumentos sagrados del cielo y no podían permitir que nada contaminara su misión. La menor desviación podría poner en juego no solo su destino, sino también la veracidad del mensaje divino. Podemos imaginar al profeta sintiendo el peso de su misión. Él sabía que llevaba una palabra del Señor y que debía actuar con firmeza. En su mente, quizás pasaban pensamientos de temor y expectativa. Cumplir con la voluntad divina no siempre es fácil. ¿Cuántas veces los siervos de Dios han sentido el peso de la responsabilidad, el temor de fallar y la lucha interna contra las tentaciones que intentan desviarlos del propósito? Sin embargo, como vemos en tantas curiosidades bíblicas, Dios exige obediencia absoluta. Jesús Cristo mismo enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este profeta joven estaba ante una prueba crucial, demostrar si su fidelidad era inquebrantable. En las historias bíblicas, vemos que Dios siempre deja claro cuál es su voluntad. No hay espacio para la ambigüedad cuando se trata de un mandato del Altísimo. Desde los tiempos de Moisés hasta las revelaciones divinas del Apocalipsis, el Señor ha hablado con claridad. El problema nunca es la falta de entendimiento, sino la lucha interna que el ser humano enfrenta al tener que someter su voluntad a la de Dios. Este joven profeta recibió una orden que no necesitaba interpretación. No comas. No bebas. No vuelvas por el mismo camino. La sencillez del mandato contrastaba con la grandeza de su importancia. ¿Podría él mantenerse firme hasta el final? Lo que este relato nos enseña es que la obediencia a Dios no es negociable. A lo largo de la Biblia Sagrada, vemos que la bendición y la protección divina están ligadas a la fidelidad.
Adán y Eva, Israel en el desierto, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Todos enfrentaron el mismo dilema, seguir la voz de Dios o sucumbir a sus propias inclinaciones. Este joven profeta tenía en sus manos la posibilidad de escribir su propia historia de lealtad al Señor. Pero, como veremos más adelante, el peligro no siempre viene de los enemigos declarados, sino a veces de donde menos se espera. Llegó el momento decisivo. Con paso firme, el profeta se dirigió a Betel, donde el rey Jeroboam, en abierta rebelión contra Dios, ofrecía sacrificios en un altar de idolatría. Era una escena que representaba el alejamiento de Israel de la verdadera fe. Desde la división del reino, Jeroboam había buscado consolidar su poder apartando al pueblo del templo en Jerusalén. Para eso, creó sus propios lugares de culto y estableció sacerdotes que no eran levitas. Pero Dios no sería burlado. La voz profética debía sonar en medio de la corrupción y la desobediencia. Y así, en un momento de máxima tensión, el joven profeta levantó su voz y proclamó una profecía bíblica impactante: aquel altar sería destruido, y un futuro rey, llamado Josías, vendría a acabar con aquella abominación. El peso de sus palabras resonó en la multitud. ¿Cómo podía alguien atreverse a desafiar al rey en su propio territorio? Pero más que un desafío humano, aquello era una confrontación entre la verdad de Dios y la falsedad de los ídolos. Jeroboam, furioso, extendió su mano para ordenar la captura del profeta, pero algo extraordinario sucedió: su brazo quedó paralizado en el aire. No podía moverlo. Un milagro de Dios ocurrió frente a todos, dejando claro que el mensaje no provenía de un simple hombre, sino del Altísimo. Las historias bíblicas están llenas de momentos en que Dios demuestra su poder de manera irrefutable, y este era uno de ellos. El juicio divino se manifestaba no solo en palabras, sino en señales visibles. Mientras la confusión se apoderaba del lugar, algo más ocurrió: el altar se partió en dos y las cenizas se derramaron, cumpliéndose la primera parte de la profecía bíblica. Todo sucedió exactamente como el profeta había dicho, confirmando que su mensaje no era producto de su imaginación. Dios estaba llamando a Israel al arrepentimiento. En ese momento, el poder del Señor quedó manifiesto de tal manera que el propio Jeroboam, quien momentos antes había intentado apresar al profeta, cambió de actitud y suplicó por su sanidad. Los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento revelan la misma verdad. Cuando Dios toca la vida de una persona, incluso el más obstinado puede reconocer su soberanía. El joven profeta, mostrando misericordia, intercedió ante Dios, y el brazo del rey fue restaurado. Aquí vemos un principio fundamental en la Biblia Sagrada: Dios no solo es justo en su juicio, sino también compasivo y dispuesto a restaurar a aquellos que se humillan. Es asombroso pensar que, aunque Jeroboam había provocado la ira divina con su idolatría, Dios aún le concedió sanidad cuando pidió ayuda. Esto nos recuerda que las promesas de Dios incluyen tanto justicia como gracia. En varias ocasiones en la historia de Israel, el Señor permitió que reyes y naciones experimentaran su poder para que volvieran a Él. Sin embargo, la verdadera transformación depende de una respuesta genuina del corazón. Jeroboam fue testigo de algo sobrenatural, pero, como veremos más adelante, eso no significó que cambiara su vida. El profeta había cumplido su misión con éxito. Había entregado el mensaje, demostrado el poder de Dios y resistido la presión del rey. Ahora, solo tenía que seguir la instrucción divina y marcharse sin detenerse. Los profetas bíblicos solían enfrentar desafíos extremos en su llamado, pero la clave siempre era la obediencia. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. El mayor peligro para este siervo de Dios no vendría de un rey furioso ni de un altar pagano, sino de algo mucho más sutil: una voz que, en apariencia, parecía piadosa. Lo que sucedería después nos mostraría una de las lecciones más impactantes de toda la Biblia Sagrada. Después de todo lo que había ocurrido en Betel, el rey Jeroboam, impactado por lo que presenció, intentó ganarse el favor del profeta. Como muchos líderes de la antigüedad, Jeroboam entendía que los hombres de Dios tenían un poder especial y, en lugar de humillarse genuinamente ante el Señor, buscó sobornarlo.
Le ofreció regalos, honor y una comida en su casa. Era una táctica astuta. ¿Cuántas veces en las historias bíblicas vemos a los poderosos tratando de manipular a los siervos de Dios con promesas de prestigio y riquezas? Pero este joven profeta no era ingenuo. Sabía que su misión no era congraciarse con el rey ni buscar beneficios personales. Su respuesta fue firme: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová. 1 Reyes 13, 8-9. Aquí encontramos una de las grandes enseñanzas de este relato. Las tentaciones más peligrosas no siempre vienen en forma de persecución, sino de aparente hospitalidad y generosidad. El enemigo no siempre se presenta con una espada en la mano, muchas veces aparece con una mesa servida y una oferta seductora. El profeta entendía que la obediencia a Dios debía ser absoluta. No había espacio para negociaciones. Su determinación recuerda las palabras de Jesús Cristo cuando fue tentado en el desierto: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4:8. La fidelidad a Dios es probada tanto en momentos de crisis como en oportunidades de comodidad. La reacción del profeta nos muestra que, en ese momento, su corazón estaba en el lugar correcto. Rechazar una oferta real no era un asunto menor. En la cultura bíblica, compartir una comida era un acto de alianza, y aceptar el convite de Jeroboam podría haber sido visto como un gesto de aprobación hacia su reinado y sus prácticas idolátricas. Pero el profeta sabía que no podía hacer concesiones. La misión no estaba completa hasta que él saliera de Betel sin desviarse del mandato divino. Su determinación es un ejemplo poderoso para todos aquellos que enfrentan presiones para comprometer su fe. En una época en la que tantos buscan la aprobación del mundo, este relato nos recuerda que la única aprobación que realmente importa es la de Dios. Sin embargo, el peligro aún no había pasado. Las pruebas no terminan cuando vencemos la primera tentación. En muchos casos, después de una gran victoria espiritual, el enemigo redobla sus esfuerzos con estrategias más sutiles. En la Biblia Sagrada, vemos que muchos siervos de Dios cayeron después de sus momentos de mayor triunfo. Moisés golpeó la roca en desobediencia después de años de liderazgo fiel. David pecó con Betsabé en la cima de su reinado. Elías, después de derrotar a los profetas de Baal, se sumió en el temor y la depresión. El joven profeta de esta historia había demostrado una gran firmeza inicial, pero todavía no había llegado al final de su jornada. Su fe sería probada nuevamente, y esta vez, la trampa sería mucho más peligrosa. Con su misión cumplida hasta ese punto, el profeta emprendió su camino de regreso, obedeciendo la orden de Dios de no volver por la misma ruta. Israel en la Biblia había sido advertido muchas veces sobre los peligros de desviarse del camino de Dios, tanto en sentido literal como espiritual. Lo que este hombre no sabía era que alguien más estaba observando sus acciones y planeaba interceptarlo. El enemigo ya no vendría en la forma de un rey pagano, sino de una voz que sonaría familiar y confiable. Las profecías bíblicas nos muestran que el engaño es una de las armas más efectivas del adversario. Y en el siguiente capítulo de esta historia, veremos cómo un hombre de Dios puede ser engañado, incluso cuando su corazón está lleno de buenas intenciones. Mientras el profeta se alejaba de Betel, satisfecho de haber cumplido fielmente su misión, un nuevo personaje entró en escena, un anciano profeta que vivía en la ciudad. Sus hijos le contaron todo lo que había ocurrido en el altar, los milagros de Dios, la profecía bíblica sobre la caída del altar y la mano paralizada y restaurada del rey Jeroboam. Intrigado, este anciano decidió buscar al joven profeta y ponerlo a prueba. Es aquí donde el relato toma un giro inesperado y profundamente revelador. Hasta este momento, el joven profeta había resistido con firmeza la tentación del rey, pero ahora enfrentaría algo mucho más peligroso, el engaño disfrazado de autoridad espiritual. Las historias bíblicas nos advierten constantemente sobre falsos profetas y enseñanzas corruptas que pueden desviar hasta a los elegidos. El anciano profeta montó su asno y salió al encuentro del joven. Cuando lo encontró descansando bajo un árbol, le hizo una invitación aparentemente inofensiva:
ven conmigo a casa, y come pan. 1 Reyes 13:15. Sin dudar, el joven profeta reiteró su obediencia al mandato de Dios, no podía comer ni beber allí, ni regresar por el mismo camino. Pero el anciano insistió y utilizó un argumento peligroso: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. 1 Reyes 13:18. Era una mentira, pero presentada con tal convicción que logró quebrantar la determinación del joven. Aquí vemos una gran advertencia: el engaño más efectivo no viene del enemigo declarado, sino de aquellos que parecen estar del mismo lado. ¿Por qué el joven profeta cayó en la trampa? Quizás porque confió en la autoridad de alguien mayor, alguien con más experiencia en lo espiritual. Las revelaciones divinas deben ser siempre juzgadas con base en la Biblia Sagrada. Cuando Dios da una orden, Él no se contradice. Sin embargo, en ese momento crucial, el joven profeta bajó la guardia. No consultó al Señor, no pidió confirmación, simplemente confió en la palabra del anciano. ¿Cuántas veces, en la vida cristiana, somos tentados a comprometer la verdad por respeto a figuras de autoridad o por temor a parecer radicales? Pero la verdadera fe exige obediencia total a la voz de Dios, no a la persuasión de los hombres. Así, el joven profeta aceptó la invitación y fue a la casa del anciano. Se sentaron a la mesa, compartieron el pan y el agua, y en ese momento, algo estremecedor sucedió. De repente, el Espíritu de Dios vino sobre el anciano profeta, y él pronunció una profecía bíblica de juicio contra su invitado: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. 1 Reyes 13, 21-22. La misma boca que lo había engañado ahora pronunciaba su sentencia. El juicio divino era inminente. Los misterios de la Biblia nos muestran que la justicia de Dios es perfecta, y aunque el joven profeta fue engañado, su desobediencia no quedó impune. Este episodio nos deja una advertencia profunda: el peligro del engaño espiritual es real y sus consecuencias pueden ser devastadoras. No basta con haber resistido una prueba, debemos mantenernos alerta hasta el final. En la vida cristiana, muchas veces los mayores peligros no vienen de los ataques directos del mundo, sino de influencias sutiles que nos desvían del camino de la verdad. El joven profeta, que había desafiado a un rey sin miedo, cayó en la trampa de alguien que hablaba en nombre de Dios. Pero el juicio del Señor ya estaba en camino. Y en el próximo episodio de esta historia, veremos cómo se cumplió la sentencia divina de una manera impactante y aterradora. Después de haber comido y bebido en la casa del anciano profeta, el joven profeta se levantó para partir. No hay registros de que haya intentado defenderse o rogar por misericordia tras escuchar la profecía de su castigo. Tal vez en su interior comprendió la gravedad de su error. El juicio de Dios había sido decretado, y lo que sucedería a continuación serviría como una advertencia solemne a todos aquellos que conocen la verdad pero eligen desviarse del camino del Señor. Mientras montaba su asno y emprendía el viaje de regreso, una sensación de fatalidad parecía envolver el ambiente. En la Biblia Sagrada, muchas veces vemos que la justicia de Dios es inmediata y precisa, dejando en claro que Él no puede ser burlado. A mitad del camino, sucedió lo impensable. Un león apareció de repente y lo atacó, matándolo en el acto. Sin embargo, lo más sorprendente de este evento no fue solo la muerte del profeta, sino lo que ocurrió después. El león no devoró su cuerpo ni atacó al asno. Ambos quedaron allí, parados junto al cadáver, en una escena que no podía ser explicada de manera natural. Los testigos que pasaban por el lugar quedaron impactados y rápidamente llevaron la noticia a la ciudad. Este no era un ataque común. Era una intervención divina que demostraba que el juicio de Dios había sido ejecutado con exactitud y propósito. En las historias bíblicas, vemos que cuando Dios envía un juicio, lo hace de manera que no quede duda de su autoridad. Aquí hay un misterio profundo que merece reflexión. El león representaba el juicio de Dios, pero su comportamiento era completamente anormal. En la naturaleza, un león ataca para alimentarse o para defender su territorio, pero en este caso,
no mostró interés en devorar al profeta ni en tocar al asno. Simplemente permaneció allí, como si estuviera guardando el cuerpo, asegurando que la escena sirviera como testimonio para todos los que la vieran. Esto nos recuerda la imagen de Jesús, el león de la tribu de Judá, cuyo juicio es perfecto y no arbitrario. También nos recuerda que cuando Dios corrige, no lo hace con un propósito destructivo, sino para enseñar y advertir a los que aún tienen la oportunidad de obedecerle. Cuando el anciano profeta escuchó lo que había sucedido, su reacción fue impactante. No mostró sorpresa ni confusión. Simplemente dijo, es el varón de Dios, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová lo ha entregado al león, que lo ha despedazado y matado. 1 Reyes 13:26. Su tono no es de burla ni de satisfacción, sino de reconocimiento de la justicia divina. En un acto de respeto, fue al lugar, recogió el cuerpo y lo enterró en su propio sepulcro, llorando por él y llamándolo hermano mío. 1 Reyes 13:30. ¿Sentía remordimiento por haberlo engañado? ¿O simplemente entendió demasiado tarde la gravedad de sus acciones? Este es uno de los grandes misterios de la Biblia. Lo que está claro es que la desobediencia del joven profeta no solo le costó la vida, sino que también se convirtió en una advertencia viviente para todos los que escucharon su historia. La muerte del profeta nos deja una lección inquebrantable: no podemos jugar con la palabra de Dios. Su mandato no es negociable, y la obediencia parcial es lo mismo que la desobediencia total. Muchas veces, en la vida cristiana, podemos caer en la trampa de pensar que pequeñas concesiones no son importantes. Sin embargo, este relato nos muestra que cada palabra de Dios debe ser tomada con la mayor seriedad. La Biblia está llena de profecías bíblicas, promesas de Dios y advertencias divinas, y todas ellas deben ser respetadas. Pero la historia aún no ha terminado. 3 siglos después, esta misma profecía volvería a cumplirse, demostrando que lo que Dios habla nunca queda sin efecto. El tiempo pasó, las generaciones cambiaron y los eventos que marcaron aquel día en Betel quedaron como un eco distante en la memoria del pueblo. Pero la Biblia Sagrada nos enseña que la palabra de Dios nunca queda sin cumplimiento, y lo que fue decretado siglos antes estaba a punto de manifestarse con poder. 3 siglos después, un nuevo rey se levantó en Judá, un monarca cuyo nombre resonaría en la historia como uno de los más fieles y piadosos: Josías. En un tiempo donde la idolatría se había propagado por toda la nación, él emergió como un instrumento de restauración espiritual, llevando a cabo una purga total de los falsos altares y las prácticas paganas que habían corrompido al pueblo de Dios. Y en medio de su reforma, sin saberlo, Josías estaba cumpliendo una profecía bíblica dada 300 años antes por aquel joven profeta que fue tragado por el juicio divino. Cuando Josías llegó a Betel, encontró el altar que Jeroboam había construido y que el profeta de Dios había condenado en su día. Sin vacilación, ordenó su destrucción y el cumplimiento exacto de la advertencia que había sido pronunciada siglos antes: huesos humanos serían quemados sobre él. 2 Reyes 23, 15-16. En ese momento, el rey notó una tumba cercana y preguntó de quién era. Los ancianos de la ciudad respondieron: es la tumba del varón de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que tú has hecho contra el altar de Betel. El rey, conmovido, ordenó que sus restos no fueran perturbados. Así, la tumba del joven profeta permaneció intacta, mientras los huesos de los falsos sacerdotes eran desenterrados y quemados sobre el mismo altar que ellos habían usado para su idolatría. Este evento no solo confirma el poder de las profecías bíblicas, sino que también nos muestra cómo Dios gobierna sobre el tiempo con absoluta soberanía. Lo que para los hombres puede parecer una historia olvidada, para Dios sigue siendo un decreto firme que se cumplirá en el momento exacto. La historia del profeta de Judá y su fatídico destino no quedó relegada al pasado, sino que sirvió como testimonio de que la palabra de Dios es inmutable y su juicio es infalible. En este relato vemos cómo la arqueología bíblica y la historia convergen con la fe. Las ruinas de Betel y los registros históricos confirman la existencia de Josías y su reforma,
demostrando una vez más que la Biblia no es un libro de mitos, sino un relato real de los propósitos divinos. El cumplimiento de esta profecía bíblica nos deja con una lección poderosa: Dios nunca olvida lo que ha dicho, y su voluntad se cumplirá con precisión, sin importar cuánto tiempo pase. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver muchas de las promesas de Dios ya manifestadas y otras que aún están en proceso de cumplimiento. Desde los días del Antiguo Testamento, pasando por los tiempos de Jesús Cristo, hasta las revelaciones del Apocalipsis, la historia de la humanidad sigue el curso de la voluntad divina. Y así como Josías cumplió lo que fue profetizado 3 siglos antes, también llegará el día en que todas las promesas y advertencias del Señor serán vistas con total claridad. La historia del joven profeta de Judá termina aquí, pero su mensaje sigue vivo. Nos recuerda que la obediencia a Dios no es opcional y que incluso cuando parece que el juicio tarda, su justicia siempre llega en el tiempo perfecto. Nos advierte sobre la importancia de no dejarnos engañar por voces que contradicen la palabra divina y nos desafía a vivir con fidelidad, confiando en que Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, queda en nuestras manos la elección de qué lado de la historia queremos estar: obedeceremos su voz sin compromisos, o tomaremos el camino de la desobediencia, como aquel profeta que pagó con su vida. La respuesta marcará nuestro destino eterno. Ahora que conoces la historia detrás de este asombroso evento, quiero saber, ¿qué opinas de la desobediencia del profeta? ¿Te has sentido alguna vez tentado a desobedecer las instrucciones claras de Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero leer y reflexionar junto a ti. Si este video te ha ayudado a comprender mejor la importancia de seguir el camino divino con fidelidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el contenido transformador que compartimos aquí. Cada video está diseñado para acercarte más a Dios y a su voluntad. Además, no te pierdas nuestro próximo video recomendado, que aparece en la pantalla. En él, exploraremos otros misterios bíblicos que te ayudarán a fortalecer tu fe y comprensión espiritual. Gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos pronto.